Le digo lo que puse yo, profesora. Bueno, cómo no, el romance. ¿Qué es un romance? Era la pregunta. Una manifestación poética que aparece en el siglo XV en España. Eso puse yo. Bueno, sí, algunos romances datan de momentos anteriores, ¿está? ¿Qué más? ¿Qué otro encontró? Yo, profe. Sí. Un romance, una composición poética constituida por una serie indefinida de versos, generalmente octosílabos, que riman en asonante los pares y quedan sueltos los impares. Ahí está, es decir, esa se acercaba un poco más ya hablando de la estructura. ¿Qué es la estructura? La estructura es cómo está compuesto ese poema, ¿no es cierto? Profe. ¿Oigo? Yo lo que no entendí, pues yo puse lo mismo que puso la compañera, que dijo recién, los versos pares y versos sueltos o impares. Sí, les explico. Yo les voy a dar la definición y les voy a explicar por qué tenía, algunos tienen rima y otros no. La definición de romance profe, es la siguiente. Es una tirada, tirada quiere decir serie indefinida. ¿Qué quiere decir serie indefinida? Que no está separado en estrofas, es decir, que es una tirada, quiere decir que son versos que siguen uno al otro sin separarse en estrofas. Es una tirada, serie indefinida de versos octosílabos, es decir, de 8 sílabas, con rima asonante en los versos pares. El vocablo proviene de Roma y designa en primera instancia a cada uno de los dialectos nacidos en el tronco común latino. El romance, en segunda instancia, pasa a designar estas lenguas. El román es la lengua que habla la colectividad, el pueblo, distinguiéndose del latín, que no hablaban los cultos, es decir, que lo hablaban los cultos. En esa época el latín era hablado solo por la gente más culta y el romance era el lenguaje más popular. Originalmente los versos eran de 16 sílabas y al pasar al papel, como era angosto, se dividió en 8 sílabas. ¿Qué quiere decir esto? Que el romance estaría escrito, se transmitió por autor anónimo y oralmente, pero estaría en unas 16 sílabas, ¿sí? Al pasarlos a un papel, estas sílabas se tuvieron que dividir en 8, ¿tá? Por un problema de espacio, ¿tá? Como el papel era angosto, y entonces por eso la rima, ¿tá? Es solo en los versos pares, porque hubiera sido al final del primero, al final del segundo, pero al quedar acortado, queda al final de los pares. ¿Queda clara la explicación? ¿Queda clara la explicación, gente? Sí, sí, por mi parte sí. ¿Sí? ¿Los Sí, queda claro. demás? ¿Sí? Antes rimaban todos los versos, cada verso rimaba con el siguiente, pero al ponerse en el papel, al llevarlo al papel, de 16 sílabas pasa a 8 y entonces quedan rimando las pares, ¿está? Es decir, la última, por ejemplo, la 2, la 4, la 6. ¿Queda? Esta Profe, ¿y eso no disposición... lo va a mandar al mail que hicimos? Sí, o se los puedo dictar como quieran. Esta disposición se debe a que los primeros editores, quienes al utilizar pliegues de papel demasiado angostos, prefirieron agrupar en columnas verticales los dos hemistiquios es la mitad de verso, de los primitivos más extensos. ¿Está? Y al hablar de esto tenemos que hablar de rima. ¿Qué es la rima? Porque nosotros decimos con rima sonante en los versos pares. ¿Qué es la rima? Con nosotros todos los días, por favor, alguien, creo que es, a ver si es Emiliano o quién es que está con el micrófono abierto. A ver, Emiliano, ahí está. ¿Qué es la rima?
Si quiere, ¿Alguien sabe? ¿Erika? veo que sí. Semejanza o Igualdad de sonido. entre dos o más palabras a partir de la última sílaba acentuada, en especial aquella que se produce entre las palabras finales de los versos de un poema. Ahí está. La rima la definimos por coincidencia de sonido. Siempre es la parte auditiva, ¿no? Coincidencia de sonido. Cuando nosotros decimos, esos versos riman, esa música rima, es que tiene igual coincidencia de sonidos. ¿A partir de dónde? A partir de la última vocal acentuada. ¿Está? Es decir, acá, a ver si les puedo poner el pizarrón. La hojita la tenía que sacar antes, ¿no, Iván? A ver, esperen que le pido ayuda a mi hijo para el pizarrón. ¿Cómo es? Porque el año pasado estaba más ducha, pero ahora ya un poquito me... No es que quiera abrir eso, es que es para abrir una hoja libre, ¿no? Quiero una hoja en blanco. Esperen que enseguida él me ayuda y enseguida les comparto pantalla para explicarles mejor lo de la rima. ¿Va a compartir lo que leyó recién? No, voy a compartir lo que es la rima, si entienden mejor. Lo que es la rima. Ahí están viendo ya el blog, o sea, la hoja en blanco. Sí. Está. Un poquito más grande, poner la letra así ve mejor. Pone un 20 o por ahí. Por ahí. Ahí visualizan bien, ¿no? Les decía, ¿no? Entonces, la rima es la coincidencia de sonidos a partir de la última vocal acentuada. ¿Está? ¿Ahí ven todo? Sí. Perfecto. ¿Está? Tenemos dos tipos. La rima asonante es cuando coinciden solo las vocales a partir de la última vocal acentuada. Ay, se me está yendo hasta allá. ¿Cómo hago para que se me da? De la última vocal acentuada. ¿Ah? Y rima consonante es cuando coinciden tanto vocales como consonantes a partir de la última vocal acentuada. ¿Están todos ahí? Sí. Sí, sí. Entonces, ¿quién me dice un ejemplo de rima asonante? De cualquier palabra, alguna canción que se acuerden, lo que sea. Algo que coincida solo lo que sería un ejemplo. A ver, ¿quién se acuerda de alguna canción?
que coinciden solo las vocales. ¿No? Por ejemplo, mesa. No. A ver, ¿alguien quiere decir un ejemplo? Me besa por debajo de la mesa. Besa. Bien. Ahí está. No, pero pará. Ese no porque es todo, ¿no? Sí. No, esa sería consonante. Vamos a ponerla en consonante. Consonante. Yo iba a hacer otra, pero está. Mesa con... Por ejemplo, entonces, besa. Bien. Ahí entonces, ¿cuál es la última vocal acentuada de mesa? ¿Cuál es la última vocal acentuada de mesa? Mesa. La. Tú decís, Sa. fíjense, la última, vocales A, E, I, O, U. ¿Tá? Consonantes, todas las demás. ¿Cuál es la última vocal acentuada de mesa? Es decir, ¿dónde se acentúa la palabra mesa? En la A. En la última es la A. ¿Mesa? En la E. La E. En la E. La última vocal acentuada es la E. Entonces, mesa. A partir de la E es que yo tengo que buscar cuál es la coincidencia de sonidos. Entonces, Vocales, por ejemplo, ella se reía de día. sí, esa sería asonante. Ia, ia. ¿Está? Pero volvamos a esta, así entienden. Besa. ¿Cuál es la última vocal acentuada? Besa. La La E. E. Entonces, fíjense que ahí coinciden la E, la S y la A. E, S y A. Ahí entonces hay rima sonante porque coinciden tanto las vocales como las consonantes. ¿A partir de dónde? A partir de la última vocal acentuada, que es justamente la E, en ambos casos. ¿Queda? Ahora, un ejemplo de consonante, de asonante, por ejemplo, tú dijiste Mía y María, por ejemplo. Dije, María, ella se reía de día. esa es la de... Reía, ¿Cómo? se reía de día. Ahí está. La de Maluma, es esa. María, No, ni idea, se me ocurrió ahora. Bueno, María con reía. Perdón. Esa es más de Ricky Martin. Ella es María, blanca como el día. No, pero la de María de Maluma. Ah, no Maluma conozco de Maluma. con Detri Jean. Bueno, María reía. Fíjense, ahí, ¿cuál es la última vocal acentuada de María? Ma. Ri. A. Ahí. Re. I. A. Muy bien, la I es la última vocal acentuada. Y además allí hay un hiato que es una separación y justamente queda en sílabas separadas y está acentuada la I para mostrar que es un hiato, es decir, que se pronuncia en sílabas separadas. Y reía, ¿cuál es la última vocal acentuada? Ahí también. La I también, entonces coincide, allí hay una rima, son las mismas vocales que concuerdan, ¿está? Bien, entonces, ahora cuando yo les digo, ¿no? Es justamente esto, se los vuelvo a repetir, decía, es la tirada de versos octosílabos, es decir, de 8 sílabas, con rima asonante en los versos pares, es decir, con rima de este primer tipo, María y reía, pero en los versos pares. ¿Tá? Entonces paso a ponerle las definiciones, así ya le queda. No escucho nada. Se ¿Me congeló. escucha? Oh, sí, te escucho. ¿Escuchan? ¿Los demás? Sí, profesora. Pero Sí.
¿Usted puede, mientras escribe, ir diciéndolo? ¿Cómo no? Es la tirada, que es serie indefinida, entre paréntesis, de versos octosílabos, es decir, de 8 sílabos, con rima asonante en los versos pares. ¿Está? ¿Quedó? Es de autor anónimo. ¿Sí? ¿Qué quiere decir autor anónimo? ¿Alguien sabe? Que nadie no. firmó por ella. Que no se sabe quién lo hizo. Ahí está, muy bien. No se sabe quién lo hizo, no se sabe quién lo escribió. Y muchas veces se reelaboraban, es decir, como era transmitido por vía oral, entonces, ¿qué pasaba? Alguien le agregaba una sílaba o algún verso, o alguien le modificaba la rima, o alguien no, es decir, iban reformulándose. ¿Está? Bien. Y entonces, originalmente, los versos eran de 16 sílabas. Y al pasar al papel, como era angosto, se dividió en 8 sílabas, es decir, a la mitad. ¿Está? Bien. Si bien no lo preguntaba, pero vamos a redondear un poquito con lo que es el romancero. El romancero es el texto que recopila el conjunto de romances. Se llama romancero al conjunto de romances conocidos. ¿Está? Ellos constituyen el auténtico folclore nacional español y son de autor anónimo de los poetas populares Ay, se me apaga el celular. Gente, por ahora está por terminar la hora, nos volvemos a unir. ¿Está? Poetas populares en los siglos
Todo el mundo sabe leer los siglos. Vieron que los siglos se escriben con siglo XIV. Ahí está. Se escriben con, ¿cómo es? Números romanos. Exacto, con números romanos y serían los siguientes siglos. ¿Tá? Acá me quedó una coma de más. Bien. ¿Quedó? Ahí Sí. está todo escrito, ya terminó de escribir, profe. Bueno, la primera pregunta sería, ¿sí? Ah, eso. No, no. Bien. Está. Bien. La pregunta número 2. Dejo esto por si alguien no está escribiendo todavía. La pregunta número 2. ¿Qué decía la pregunta número 2? ¿Quién la lee y lee a ver qué pusieron para ir viendo un poco? ¿Cuáles son las características de romances tradicionales? Ahí está. ¿Qué escribieron allí? ¿Qué escribieron allí? ¿Alguien que quiera compartir? Que son romances que son de cuento, de escena, de diálogo, ¿puede ser? No, no sé si fue eso, estoy viñando, pero... Sí, puede ser. Los romances de cuento que tienen una estructura de introducción, nudo y desenlace, romance de escena presentan momentos dramáticos, romance de diálogo, diálogo entre personajes. No sé si esa es la respuesta, pero tal, lo tengo anotado, por eso se lo dije. Bien. Yo esperaba otro tipo de clasificación, pero no está mal. ¿Qué más? Yo característica puse brevedad, autoría colectiva, popularidad y fragmentarismo. Y después lo especifiqué. Ahí está. Yo puse que tenían una clara oposición a las normas sociales, formales, etcétera, que proclamaban lo importante, como importante digo, el individualismo, el subjetivismo, y que valía más lo que Ojo que eso pensaban no ellos sería a veces característica. que ¿Eso está seguro que característica de romance o romanticismo buscaste ahí? son romances, busqué, sí. También puede ser, Bueno, sí. profesora, que sea llamar la atención, cautivar, emocionar, impresionar al lector. Ah, bueno, sí. Yo lo que más o menos encontré son de transmisión oral con mezcla de narración y diálogo. El romance se centra en un momento determinado de la acción y cuenta con sencillez de recursos. Bien. A ver, Bueno. alguna de estas. Aparición del héroe rebelde, melancolía y desengaño, luchan contra la injusticia, Ajá. autenticidad en las emociones, pretenden que los lectores puedan hacer las ideas y sus emociones como propias, naturaleza hostil. Bueno, eso naturaleza hostil habría que ver en qué sentido, porque no, como que no va mucho en el. No, eso no sería, ojo.
Puede ser, sí. Sí, eso como que medio me confundió un poco, porque por un lado decían eso y por otro lado